Hola amigos, buenas tardes, hora de Ginebra. Les transmite Juan Gasparini. Estamos en el estudio de imagen y sonido del Palacio de las Naciones aquí en Ginebra y vamos a hacer una entrevista a una organización no gubernamental de origen argentino que está hoy aquí en el contexto del Consejo de Derechos Humanos, que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia, y vamos a tratar el problema que ellos traen aquí en Ginebra, y lo mejor es que sean ellos que lo formulen. Gracias a François Subiguer en los controles. Bien, ustedes me tienen que explicar por qué están aquí en Ginebra, qué tipo de mensaje traen, qué tipo de actividad desarrollan, cómo una ONG argentina viene a este concierto donde hay muchas ONG y hay muchos problemas. Bueno, los y las Adultos por los Derechos de la Infancia somos una asociación civil integrada por sobrevivientes adultas y adultos del delito de abuso sexual y por protectoras y protectores de niñas y niños víctimas en el presente. De un delito que, según una campaña pública del Consejo de Europa, sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. Es decir, estaríamos hablando de una vulneración, de una grave violación de los derechos humanos de infancia que padece nada menos que el 20% de la población, y donde la gran mayoría de las veces sucede en los ámbitos intrafamiliares y obviamente de todos los sectores sociales, de ahí su transversalidad en el conjunto de nuestras sociedades, y desde ya que la gran mayoría de las veces los agresores y en ocasiones agresoras son siempre personas de la confianza de las niñas, niños y adolescentes víctimas. Ante eso, en nuestro caso, en el mío, por ejemplo, me tocó sufrir este delito cuando tenía 13 años en la ciudad de Buenos Aires, en un colegio llamado Marianista que queda en el barrio de Caballito de esa ciudad. Allí tuve como agresor a un religioso católico y docente, al igual que en el caso de otros niños, y más de 20 años después, tras una larga lucha en búsqueda de reparación y justicia, logré que mi abusador, el ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi, sea juzgado y condenado, más de 20 años después de ocurridos los hechos, por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Bien, entonces, tú eres Sebastián Cuatromo, después tenemos otros dos invitados, tú eres Silvia Piceda. Yo soy identidad. Y tú, Jazmín Stolfini. A ver, ¿cómo abordan ustedes esta problemática a partir de vuestros casos individuales, como ha hecho él hace un minuto? Bien, el concepto justamente que nosotros tenemos es que el abuso sexual en la infancia no es un tema individual. No es un tema particular, no es un tema de mala suerte, es un tema social, colectivo. Nosotros consideramos que hay un modo de relación que sostiene nuestra sociedad, que tiene que ver en un modo de relación donde el fuerte aplasta al débil, donde la fuerza y el poder se utiliza para avasallar, que eso lo llevamos dentro de las relaciones familiares y con los niños, y los niños son abusados. En nuestro caso fuimos abusados, muchos dentro de nuestras casas o muchos por familiares, pero en contextos familiares de muchísimo abuso, donde el adulto utilizaba su poder para educarnos en base a la fuerza, en base al golpe, en base al maltrato. Nosotros consideramos que ese modelo de relación garantiza el abuso sexual en la infancia, y que después además la sociedad lo que ha hecho es mantener silencio. Claro, el silencio es cómplice del abusador. Absolutamente. Yo cuando voy a contarlo en mi casa, cuando fui abusada, se lo cuento a mi madre y a mi padre, y yo vi que no hicieron nada. Y desprotegen al menor. Totalmente, no hicieron Ese nada, silencio ni con favorece. los agresores, y conmigo jamás se habló el tema. Entonces, en verdad, el evento del abuso sexual es un evento muy traumático para el que lo padece, porque es un ingreso de una energía adulta y una sexualidad adulta que uno no tiene estructura para poder asumir esa energía ni entenderla. Y lo cierto es que entonces después empezás a cargar con múltiples signos físicos, con múltiples problemas de conducta, con mucha cosa de la emocionalidad y del daño que ha tenido esta violación de los derechos humanos en nuestra infancia, pero que además no tuvimos ninguna sociedad dispuesta a escucharnos ni a darnos ámbitos. En ese contexto yo lo que hice con el abuso de mi infancia es dejarlo atrás, pensar que era una anécdota, y tengo que encontrarme en el año 2009 a los 42 años, sintiéndome en ese momento una mujer muy empoderada, porque profesional, realmente autoválida económicamente y demás, y me tengo que encontrar que me había casado con un abusador y que había tenido mi hija con un abusador y que tenía que salir a defenderla. Bien, Jazmín Stolfini, entonces, danos tu aproximación al problema, cómo lo has vivido vos en tanto víctima, el abuso de menores en este crimen, porque es un crimen concretamente. Bueno, yo soy la hija de Silvia. A mí me tocó enterarme cuando tenía 11 años que mi progenitor, la persona que me había criado,
tenía denuncias por abusar sexualmente a una hija de su anterior pareja, cuando tenía la misma edad que yo. Y lo que ahí yo empecé a sufrir fue el abuso de parte del Poder Judicial, que algo que me parece importante recalcar es que ese Poder Judicial de personas que están formadas en el derecho y en este tipo de problemáticas también forma parte de la misma sociedad civil que se relaciona de la misma manera y no pueden sortear eso, no pueden escaparle a eso y terminan actuando de la misma manera. Tanto yo como muchas otras personas con las que me comuniqué que tuvieron que pasar por lo mismo en los procesos judiciales, incluso cuando expresamente dijimos no queremos tener contacto con esta persona, en este caso los agresores, el Poder Judicial no nos escuchó y decidió basarse en lo que ellos pensaban, sus reglas jurídicas, que esto, que lo otro, y no en escuchar lo que estaban diciendo los niños, que como niños a veces se pierde la noción de que un niño puede expresar lo que quiere, su deseo, y puede también discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y creo que eso es algo que no está muy presente. O sea que el Poder Judicial no es sensible a la totalidad de los derechos de las víctimas. En este caso, no hay una cultura dentro del aparato judicial, por lo menos en la Argentina, que sea totalmente satisfactoria para ustedes, las víctimas. No, para nada. Incluso en el modo que te tratan, es un aparato que está cero sensibilizado de cómo tratar a los niños. Te hacen ir a situaciones preparadas para adultos como si fueras un adulto más, cuando en realidad debería ser un lugar ameno donde el niño se pueda sentir lo más cómodo posible, teniendo en cuenta esa situación que ya es estresante. Bien, entonces, ustedes además tienen una actitud de generar espacios para reunirse entre pares y para poder intercambiar y de alguna manera fortalecerse en esta lucha. O sea, ¿qué hacen de cara a la sociedad civil de la Argentina ustedes? Bueno, nosotros como miembros de esa sociedad civil lo que hemos descubierto de alguna manera es que el hablar entre pares y el ser escuchado de manera empática y solidaria y con amor y con respeto es un primer paso para empezar a sanar. Porque ¿qué nos pasó a las víctimas y sobrevivientes del abuso sexual en la infancia? Que los que cargamos con la culpa y la vergüenza somos nosotros. Es un delito en el cual la víctima es la que está avergonzada. Y esto lo ha generado el silencio social y el ver además que a los agresores no hay un verdadero rechazo social a los agresores. O sea que el silencio social es cómplice de la preservación del crimen y del delito. Totalmente. Bien. Y es el que garantiza además que el abusador siga abusando, pero que además que la víctima que habló se sienta absolutamente expulsada de sus núcleos de pertenencia. O sea, esto ustedes lo debaten en esta reunión de pares, en estos encuentros que hacen con gente, con otras víctimas. Y no solo, porque además nuestra actitud, nosotros tenemos una trayectoria pública y colectiva por toda la Argentina ya de 10 años, donde recorremos el país encontrándonos con la comunidad en los más diversos ámbitos sociales, escuelas, universidades, centros culturales, barriales, espacios públicos, mucha presencia siempre en el debate en los medios también. Digo, desde hace 10 años nosotros brindamos nuestros relatos y testimonios a la comunidad en general para generar un momento de encuentro colectivo, de reflexión crítica, de debate y de construcción de compromisos sociales para cambiar esta historia. Nosotros tenemos un lema con el que hoy venimos aquí, nada menos, que es un hermoso proverbio africano que dice que para criar a un niño o niña hace falta una aldea. La aldea, la comunidad, la suerte de la infancia y de la infancia víctima de abuso sexual en particular es, por un lado, una obligación del Estado como garante de sus derechos. Ahí tenemos la Convención de los Derechos del Niño, es decir, el deber de protección especial que tiene la infancia para los estados, pero y al mismo tiempo, por supuesto, el conjunto de la comunidad, lo colectivo. La suerte de la infancia es una cuestión del máximo interés político, público, es un desafío institucional. Por eso en nuestro camino, y hoy venimos acá también además como un libro que simboliza toda esta práctica social que tenemos desde hace una década, que se llama Somos Sobrevivientes. Efectivamente, Somos Sobrevivientes ha sido hoy distribuido aquí en Ginebra en el contexto del Consejo de Derechos Humanos. Proseguí con lo que estabas diciendo. No, además qué hermoso símbolo venir a la ciudad de Borges, nada menos que con un libro. Y escrito, por cierto, por 8 muy buenos escritores y escritoras de la Argentina, como Claudia Piñeiro, Sergio Holguín, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, entre otros y otras. En este libro se juntaron 8 muy buenos escritores y escritoras para contar 8 historias de quienes integramos a Adultos por los Derechos de la Infancia. Bien, además yo veo, por lo que ustedes dicen, de que la asistencia judicial
a las víctimas cuando son menores y están solos ante los jueces, los fiscales y qué sé yo, hay una situación de debilidad. Ustedes, ¿cómo viven la situación de cómo pueden ayudar, ustedes que ya tienen una experiencia, a las personas que han denunciado un caso o que ha sido descubierto por la justicia y están solos delante de ese aparato judicial que no es totalmente beneficioso para esas víctimas? Nosotros justamente lo que decimos es juntarse con otros. Debiera haber desde el Estado, primero que debiera haber protección a las víctimas, no cabe duda. O sea, en muchísimos estados lo que tenemos es que cuando uno hace una denuncia penal va a tener protección por parte del Estado, el acusado. Pero los que somos víctimas o protectores de víctimas, que terminamos siendo víctimas también, porque los adultos protectores también somos víctimas, no tenés ningún estamento del Estado donde pedir ayuda. O ningún tipo de abogado que te pueda patrocinar de manera gratuita o que tenga algún tipo de... Eso pasa en líneas generales en todos. Sea, la obligación del Estado es débil, el Estado no cumple totalmente y ustedes con el acompañamiento solidario de pares tampoco pueden colmar esa necesidad. O sea que ahí hay un déficit que hay que buscar resolver históricamente. Por supuesto, tiene que haber un interés real de los estados, primero reconocer que este es un problema social, que esto es lo que nosotros estamos tratando de decir, ¿no? El 20% de la población, según diversas estadísticas, ha sufrido o está padeciendo abuso sexual en la infancia. Nuestras sociedades, sin diferenciación de clases, sin diferenciación de... O sea que nosotros estamos en la sociedad, los sobrevivientes y los agresores. Esa es una realidad que hay que tomarla como un gran problema a resolver y nosotros tenemos la certeza que se puede cambiar con decisiones políticas. Atrás de la decisión política, por supuesto, que después viene el recurso económico, el buscar diferentes especialidades que den luz a conocer mejor cómo se trata a los sobrevivientes mismos pudiendo decir, bueno, acá hay un camino de resiliencia, por lo menos nosotros tenemos algunos caminos de resiliencia que hemos probado y sirven. Habrá otras organizaciones que probaron otros, pero el poder ir sabiendo, primero cómo terminar con este delito, que se puede terminar, no tenemos ninguna duda, porque si terminamos con el permiso social a los agresores, empieza a haber realmente un límite en el accionar de los agresores sexuales. Y por otro lado, el ir generando una sociedad que sepa recibir a los heridos, para que la vida del herido no esté terminada a partir de un evento traumático o de una infancia con muchos eventos traumáticos, que haya una sociedad dispuesta a recibir a los heridos y a darnos los caminos como para poder sanar y tener vidas plenas. Y bueno, para terminar, yo creo que ha sido muy claro las explicaciones que ustedes han dado. Está el aspecto internacional y lo que nos podía dar el gancho con ese aspecto internacional es la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención de la ONU, y que hay mecanismos, cuando los mecanismos del Estado son insuficientes, yo creo que ustedes pueden venir de alguna manera a traer casos individuales al contexto de los derechos del niño, al margen de que hay otras convenciones como la protección de las niñas en algunas otras convenciones, pero la específica es los derechos del niño. ¿Cómo ven esa posibilidad? ¿Hay vías? ¿Hay abogados y ONGs que les pueden ayudar para traer denuncias cuando el Estado no se logra satisfacción? Desde nuestro lugar hoy venimos aquí con toda la intención de que esto sea un verdadero punto de partida. Venimos a construir redes, vínculos, interlocuciones. También venimos a invitar políticamente, de hecho esta presentación que vamos a hacer esta tarde a las 7:30 acá de Ginebra, en la Mansión de la Paz, en la que va a estar presente, por ejemplo, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador argentino Villegas Beltrán. Nosotros venimos, y nada menos que otra vez, ¿no?, en una ciudad como Ginebra, la famosa Declaración de Ginebra del año 24, que ahí invitaba, decía, la humanidad debe a la infancia lo mejor que tiene que darle, más allá de que fue una mera declaración, era un instrumento vinculante como la Convención. Digo, venimos con toda la intención de invitar a empezar a transitar un camino de que se tome políticamente, con la máxima jerarquía institucional posible, este tema. ¿Por qué no pensar? Ha sucedido en el Vaticano, se ha convocado una cumbre mundial sobre abuso contra la infancia. ¿Por qué no podría pasar lo mismo desde los estados, desde el conjunto de la comunidad internacional, en perspectiva interdisciplinaria, abriendo espacio quizás, ¿por qué no?, a un comité de expertos donde claramente un protagonismo deberíamos tener las y los sobrevivientes y nuestras organizaciones? Es decir, desde nuestro lugar de sueño y de lucha colectiva, venimos hoy aquí a tratar de contribuir a poner un granito de arena para todo un camino que hay que transitar hacia futuro. Hay que construir consensos políticos que realmente pongan a la infancia víctima y a la infancia víctima del delito de abuso sexual en particular en el lugar de importancia que hasta ahora está muy lejos de tener. Muy bien.
Yo creo que queda claro además que el actual Papa, que es argentino, el Papa Francisco, ha tenido iniciativas quizá insuficientes, digamos, para atacar este problema. ¿Cómo ven un poco el rol de Bergoglio? Bueno, por un lado vemos muy bien los gestos que ha tenido a nivel público, que entre otras cosas, más allá de quién sea el Papa y de su nacionalidad, nosotros y nosotras creemos que todo lo que sucede en ese plano, como en otros, se debe al formidable avance colectivo de nuestras luchas. Es decir, el formidable avance colectivo de las luchas de las víctimas, la visibilización que venimos construyendo en la opinión pública internacional, va generando condiciones de posibilidad y nuevos contextos para que desde las instituciones se tome nota de ese escenario que hemos construido con la lucha colectiva y a partir de ahí ante ese escenario se trate de dar respuestas. Después otra mirada crítica es si los gestos cuánto se han traducido en cambios de política profundos, ¿no? De lo gestual al cambio de prácticas. Ahí compartimos con otras luchadoras y luchadores de distintos lugares del mundo una mirada crítica también. Ciertamente los tiempos de los cambios institucionales, y ni que hablar en instituciones como la Iglesia Católica, suelen medirse en plazos muy largos. 6% de víctimas son, el victimario ha sido alguien vinculado a la Iglesia Católica. Así es, que eso, lejos de desresponsabilizar a lo que ha sucedido en ese ámbito en particular, y sin restarle un ápice de gravedad, claramente al mismo tiempo está hablando de que este es un problema que trasciende cualquier ámbito en particular, que no podemos incurrir en reduccionismo y en simplificaciones, porque como lo decimos todo el tiempo a lo largo de esta charla y todo el tiempo con la sociedad, claramente es un problema que nos atraviesa y hasta decimos nosotros y nosotras nos constituye como sociedades y comunidades. Muy bien. Jazmín Estolfini, Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo, muchas gracias. Este es el libro. Somos sobrevivientes de el delito de abuso sexual. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.